Hola, bienvenido al podcast Audio Viajes. Soy el Fran Sepu, médico, motociclista, buzo, viajero, pero sobre todo amante de la aventura. Junto a Juditova, mi compañero y coautor de este podcast, seremos tus anfitriones durante esta aventura. Te contaremos historias impresionantes alrededor del mundo. Escucharás entrevistas con otros viajeros y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com/podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. No te olvides, si te gusta el blog o el podcast, considera apoyarnos con una pequeña pero generosa contribución mensual en nuestra página de Patreon. Con esto tendrás acceso anticipado a nuestros episodios y serás reconocido como mecenas en nuestra página web. Podrás hacernos algunas donaciones si así deseas en nuestra página www.voyageyama.com y busca más información. Dejaremos el enlace en la descripción de este episodio y por supuesto agradecemos su participación. Eso nos permitirá poder seguir adelante. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Viajes. Hoy vamos a hablar un poquito más de los fundadores de Audio Viajes. Hoy vamos a hablar un poquito, gracias a que nos han preguntado, nos han pedido que hagamos algunos episodios nuevos. Hoy vamos a hablar de Juditova. Hoy vamos a hablar de uno de los fundadores de Audio Viajes. Ustedes saben que Juditova y el Fran Sepu hacemos Audio Viajes y lo hacemos para ustedes. Pero, ¿qué tanto saben de Juditova? Hoy vamos a desnudar un poquito a Juditova en el buen sentido de la palabra y vamos a hablar sobre su historia y cómo llega a apasionarse por los viajes. Bienvenido, Juditova, ¿cómo estás? Bien, muy bien, estoy aquí contento de ver, bueno, desde esta conversación del día de hoy, conversar sobre algunas experiencias buenas y malas que he tenido durante viajes para que les sirva de alguien que nos esté escuchando aquí en Audio Viajes. Maravilloso, maravilloso. Pues bien, cuéntanos cómo empezaste, dónde naciste, de dónde eres. Cuéntanoslo todo. ¿Cómo empezó tu vida? Bueno, yo nací en Cuenca, Ecuador. Nací en el año 1990 y digamos que mi primera chispa que surgió por los viajes fue cuando aquí se fundó un colegio alemán, el alemán Stille, que traía, por así decirlo, personas de Alemania y traía, como hacer una especie de intercambio en el colegio. Y me saltó la curiosidad por por este país que oía muy poco. Y hablaba en un idioma diferente y traían también un poco de cultura y querían aprender en nuestra cultura. Por eso estaban ahí durante, no sé, 3 meses o algo por el estilo. Entonces empecé por aprender alemán, me inscribí en una academia y estuve ahí durante 1 año y medio. Esto fue lo que empezó, pero lo que desató mi curiosidad por viajar y por comerme el mundo, por entender qué hay saltando las fronteras de mi país, fue cuando tuve la oportunidad de ir a vivir 1 año en Alemania propiamente. Justamente fue una inspiración que tuve de esta experiencia con los alemanes. Entonces fui a vivir en Alemania durante 1 año y me alojé en la casa de 3 familias alemanas y estuve aprendiendo alemán, estuve yendo a un colegio alemán. Yo ya había terminado la secundaria, pero tenía que repetir el último año sin la necesidad de cumplir todas las tareas académicas. Entonces fui a Colonia, Alemania, y ahí estuve 1 año socializando e integrándome con la cultura local. Y no fue
nada fácil. Llegar no fue nada de lo que me había esperado, porque surgieron muchas barreras, muchas incomprensiones, tanto buenas como malas. O sea, yo desperté, por ejemplo, de eventos como, por ejemplo, de solo tener interés en aprender, por ejemplo, inglés, más que nada por obligación, por la educación, a realmente estar interesado en aprender un idioma por interés propio, por iniciativa propia. Los alemanes, por otro lado, no fueron abiertos o receptivos conmigo, tal vez en un 50-70%. Y bueno, eso también se traducía en que muchas veces o soledad, o que no entendía por qué, si es que los alemanes que vinieron acá eran diferentes. No sé, ahí tuve tanto rachas buenas como rachas malas. Wow, qué interesante. La verdad es que son estos desafíos que se plantean cuando viajas. ¿Cuál dirías tú que es el viaje que más te ha marcado y cuántos países conoces? A ver, el viaje que desató esta curiosidad por el mundo fue definitivamente Alemania. A veces hasta le considero como mi segundo hogar, porque fue justamente ahí donde germinó esta semilla. Pero el país donde más aficionado creo que me he convertido fue Turquía. Cuando fui a vivir allá, igual, voluntariamente, durante 5 meses, fue el país en el que más quise involucrarme, en el que más quise sentirme del país, porque era un país, primero, no tan exótico que me causara choque cultural todos los días o cada semana, ni tampoco tan común que dijera, bueno, no, aquí no estoy aprendiendo mucho o mi tiempo no vale aquí tanto, como si me fuera yo a un país vecino o algo por el estilo. Después he vivido también en Portugal y en Italia. Esos son los 4 países en los que he vivido hasta ahora. Y tengo planes para más. Eso ya contaremos más adelante. Qué interesante. Bueno, y ya que estamos en estas, ¿cómo decides fundar Audioviajes junto a Franz Epu? Bueno, comenzó con un blog que inicié justo durante la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Y estuve con ganas de explorar el mundo digital. Tenía las ganas de que si yo pudiera poder crear un blog o una forma de negocio a través del internet, yo podría continuar viajando. Obviamente en esa época, durante la pandemia, ni soñar de viajar, pero era como digamos, una forzosa iniciativa que tenía, o sea, una oportunidad para poder iniciar algo que nunca había hecho antes. O sea, hace meses, hace años, estaba ya escuchando algunos podcasts sobre negocios en internet y etcétera, y movilidad, o sea, trabajar remotamente y otras cosas. Entonces, pensé que esta era la forma en que podía comenzar. No ha sido nada sencillo. He tenido que sacrificar muchos fines de semana, etcétera, para crear y publicar contenidos, pero en la dificultad, en el obstáculo, nace la oportunidad. Sabiendo que la gente no se detiene tanto a leer un blog, descubrí en medio camino que los podcasts son una excelente forma de poder conectar con la gente auténticamente, porque son una forma de poder transmitir empatía y, digamos, confianza, algo que no sería con un blog tanto, porque, oye, hoy en día ya sabemos que con la inteligencia artificial se puede generar texto, etcétera, pero con el podcast surgió ¿cómo se dice? Una vacante, una oportunidad que estaba ahí.
Y por suerte te encontré y decidimos que teníamos dos nichos diferentes. Frank Sepu le encantaba las motocicletas y el buceo. A mí también me encanta esas dos cosas, pero a ti muchísimo más. Y a mí me gustan los idiomas y las culturas. Entonces, Audioviajes surgió justamente a partir de la fusión de estas dos nichos complementarios, diferentes pero complementarios, para poder transmitir mucho conocimiento, experiencia, consejos y hacerle la vida fácil al oyente para poder, como dice un refrán, no vas a tener el lujo de cometer todos los errores, aprende de los demás. Exactamente, qué extraordinario. Pues la verdad es que ha sido una curva de crecimiento bien interesante. Huitoba, y ahora hablemos de ti. ¿Qué edad tienes en este momento? Y también quisiera que nos cuentes cuál ha sido el país que más te ha marcado. Además de Alemania, como donde se germina la semilla. Además de Turquía, donde se forja este futuro viajero. Quisiera que me cuentes algunas generalidades como para ir entrando en materia. Esas generalidades, esas cositas que han hecho o ese sabor que tiene cada lugar al cual has visitado y que te ha marcado quizás de alguna forma. A ver, vamos a ver país por país. Pero primero, yo tengo en este momento 34 años y no por eso voy a querer dejar de viajar. Yo puedo empezar hablando por Alemania, lo que más me marcó. Me ha marcado de que en Alemania conocí de mucho más a profundidad el transporte público, los trenes, tranvías, metros, algo que no uso, no hay mucho o no son eficientes ni buenos en Ecuador, mi país de origen. Entonces fue como que, y además conocí la tarjeta de uso ilimitado de transporte público. Eso me quedé fascinado al ver estas cosas, como los tranvías llegaban, te ibas en el colegio, en este medio de transporte, luego cuando necesitabas cambiabas de tren y llegabas de la fiesta o de la reunión social en transporte público. Esto es impensable en Ecuador, o por lo menos si es que tienes la opción de no hacerlo, lo harías con gusto. En cambio, yo lo hacía con gusto en Alemania. También la cultura de la puntualidad, del orden, de crear una infraestructura organizada y de ahí con las bases firmes, creo que fue justamente uno de los elementos de la cultura alemana que me ha marcado. Esto, según estuve investigando, esto se ha heredado bastante de la era prusiana. Creo que fue el rey Federico II el Grande que había instaurado el Ministerio del Orden o algo por el estilo, según había leído, y que esto fue después transmitido a Alemania siglos después. O sea, mejor dicho, siglos antes se había instaurado y esto permanece hasta el día de hoy. Después, qué interesante. Igual, suelen decir que el alemán es un idioma demasiado difícil. Cuéntanos, ¿aprendiste alemán? ¿Ya hablas alemán? ¿Te puedes desenvolver? Para un viajero que va a Alemania, ¿le resulta difícil? ¿Podría comunicarse sin saber alemán? A ver, sí puedo decir que me defiendo en alemán. Les he preguntado a otros alemanes qué nivel de alemán creen que tengo. Y después de haber estudiado un año en casa y un año en Alemania, incluso 10 años después, lo sigo todavía manteniendo. Dicen que estoy más o menos en un nivel B1. O sea, es un modesto retención del idioma que, oye, estoy muy feliz, estoy muy contento y que me ha servido para mantener amistades y, bueno, conexiones con el país. Yo diría que para visitar el país, o mejor dicho, para visitar cualquier país, vas a tener una experiencia más enriquecida si hablas el idioma, por supuesto. Pero en el caso de Alemania, son uno de los países europeos que mejor hablan inglés, seguido de, Dinamarca y Holanda, si no estoy mal.
Entonces, no vas a tener problemas al expresarte o preguntando en inglés direcciones o algo por el estilo. Siempre es útil que preguntes, por ejemplo, o que aprendas ciertas frases como, por ejemplo, gracias, como, disculpe, usted habla inglés o usted habla mi idioma natal. Entonces, de manera que no se, digamos, las fricciones culturales o lingüísticas se bajan. Entonces, la gente te va a contestar de mejor manera si necesitas ayuda o algo por el estilo. Muy bien, muy bien. Es interesantísimo esto porque hay muchas barreras que tienen los viajeros al momento de salir. Y una de ellas es, ¿qué dificultad dirías tú que puede encontrar algún viajero en Alemania? A ver, dificultades. Si es que nunca has estado en una estación de tren, seguramente te volverá loco. Por ejemplo, la estación de tren de Hamburgo o la de Frankfurt. Pucha, es monumental, es coloso, es grande. Entonces realmente te puede confundir cómo funcionan esos medios de transporte. Pero todo se aprende en la vida. Y preguntando se llega a Roma. Así que siempre puedes resolver. Otras dificultades que puedes encontrar es que si es que la gente no quiere ser abierta contigo, toléralo y sigue adelante. Hay mucha resistencia a extranjeros, especialmente en los últimos años, a partir del 2020 y 22, por ahí, con el resurgimiento de grupos de ultraderecha, etcétera. He escuchado casos de racismo, etcétera, pero no es común. No es que vas a encontrar una de cada 5 interacciones que tengas en Alemania ya vas a tener uno de estos problemas, pero solamente anda con la mente de que si encuentras personas segregadoras, simplemente cambia de ruta y ándate por otro lado, evítalos cuando puedas. Qué interesante. ¿En algún momento te encontraste con alguno de estos grupos? No, ventajosamente no he tenido un contacto o violencia o algo por el estilo una vez, pero ¿cuándo fue? Fue en noviembre del año 2008 que me habían prohibido salir al centro porque había una congregación de un grupo pro-nazi que había en Alemania y que se iban a ver no solo los políticos, sino también mucha gente simpatizante. Entonces, solo ese evento, esa prohibición tuve una vez, pero si no tuve, veamos, problemas con ellos. Ahora, sí puede pasar de que, yo qué sé, hay problemas, por ejemplo, de robos de bicicletas. Es muy común que si es que dejas tu bicicleta estacionada en un estacionamiento de bicicletas sin candado, es probable que en menos de 1 hora o 3 ya no esté tu bicicleta. Es común, imagínense, en un país que puedes caminar a las 12 de la noche o 3 de la mañana tranquilamente, pero sí hay hurtos, o sea, sin violencia. O sea, sí hay gente que está queriendo ver cómo pueden sacar, cómo bolsiquearte o cosas por el estilo. Y lo último que quiero mencionar son a veces también los grupos marginados. Vas a encontrar entre árabes y turcos que, si bien ellos son personas que algunos están legalmente residiendo allá, a veces tendrás problemas de resentimiento social o algo por el estilo, pero son menores. No vas a tener, si es que no te metes en el camino de ellos, lo más probable es que no te pase absolutamente nada. Wow, me dejas un poco impresionado con estas declaraciones. Pero bueno, en Audio Viajes uno justamente lo que quiere es eso, dar los tips, enseñarles a los amigos que nos escuchan algunos detalles para que puedan realizar su viaje de mejor forma. Ahora, ¿qué tanto conociste Alemania? Podríamos decir un top 10 de los mejores lugares a visitar. ¿Qué le recomendarías a los viajeros que van?
Espera, no traje mi mapa porque ahí sí me explayo. Pero de lo que recuerdo, de los mejores lugares para visitar es, por supuesto, la ciudad donde viví, Colonia, está al occidente del país. De ahí, las mejores ciudades, para conocer ciudades y monumentos y centros históricos, siempre tiene que estar en tu lista Berlín, Potsdam, que está súper cerca, Hamburgo, Múnich, y si te gustan cosas más pequeñas, puedes encontrar, por ejemplo, Hameln, que es conocida por el cuento infantil de las hadas madrinas, ¿cómo se llama? El flautista de Hamelin. Entonces, justamente, ahí hay bastante historia, ahí vas a encontrar muchas cosas referentes a la cultura, digamos, al cuento, como pisadas de ratones en las calles, personas vestidas del flautista, etcétera. Como de aquí surgen muchos de los cuentos, algunos, ¿no? De los cuentos de los hermanos Grimm, como Rapunzel, los músicos de Brema y otras historias. Entonces, muchos de estos lugares vienen de diferentes ciudades, entonces tendrás que elegir qué tipo cuál es el destino que vas a querer, o sea, qué tipo de turismo vas a querer hacer. Si es que quieres ir a visitar lugares para esquiar, bosques, etcétera, lo más probable es que en el centro de Alemania te encuentres bastante bien. Por ejemplo, hay un lugar donde yo me fui a esquiar, que no les gustó mucho a un amigo alemán que le llevé, pero a mí me pareció genial. Se llama Winterberg, que se traduce el alemán literalmente como la montaña del invierno, que fue donde yo aprendí a esquiar, digamos, tropezándome mucho, pero ahí las caídas sirvieron bastante. Me parece maravilloso, la verdad es que me parece súper interesante. Bueno, ¿y qué hay de cierto de el turismo con respecto a las cosas del Holocausto? Bueno, vas a tener, es una parte fea de Alemania, pero para las personas que quieran visitarlo, ahí están. No cobran las entradas a los diferentes campos de concentración. Por ejemplo, yo visité creo que el único que visité en toda mi vida fue el de Tanach, si no estoy mal, no me acuerdo bien, que está a 1 hora de Múnich y no te cobran la entrada, como había dicho, y puedes entrar a ver, por ejemplo, pancartas informativas, cómo ocurrían los hechos, puedes visitar la cama de las personas que estaban enclaustradas ahí, las áreas, entonces, o sea, todo esto es muy real y puedes ahí, y hay amplia documentación al respecto, hay tours que puedes tomar o simplemente entras a visitar el lugar y ya está, nada más. Lugares que tienes que visitar son, bueno, los campos de concentración, en Berlín, sobre todo, hay tanto del Holocausto como de la Guerra Fría. Yo visité, por ejemplo, un búnker para albergar gente civil y cómo era la vida, cómo hubiese sido la vida dentro de un búnker si es que la gente necesitaba, cómo funcionaba, por ejemplo, los sistemas de ventilación. Había, por ejemplo, una puerta hidráulica que se cerraba forzosamente, es decir, llegaba al límite de la gente que podía abastecer, digamos que sean 2000 por búnker, y la puerta se cerraba y dejaba fuera cuando ya no había más capacidad para más personas. Tengo entendido que en el 2011, más o menos, muchos de estos búnkeres fueron vendidos a digamos, a empresas públicas. Algunos, de ellos han convertido a estos lugares en discotecas o algo por el estilo. También hay, y próximamente habrá en Audio Viajes, si no está ya publicado, un episodio dedicado al Museo del Espionaje Alemán. Es decir, cómo del lado capitalista y del lado comunista se espiaban unos a otros en Berlín. Cómo se comunicaban los espías. Hay todo un museo dedicado a esto. En el museo también encuentras partes, por ejemplo, dedicadas
a James Bond, a espías de la antigüedad, como por ejemplo desde la época de Napoleón Bonaparte, los de espías durante la época de Ramsés II y así por el estilo. Entonces, Alemania tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo para ofrecerte. Perfecto. ¿Y qué hay de cierto de esto que se dice que los alemanes son gente muy fría? ¿Consideras que es así? Considero que es cierto, sobre todo al principio. No sienten ninguna obligación por ser tus amigos o por alguna razón. Son más reservados en general. Claro que les das 2 cervezas y ya mucha de esta narrativa cambia. Pero, por ejemplo, alguna vez había visto, hace no mucho, un meme en internet que creo que refleja mucho esta realidad. La cultura latinoamericana y sobre todo la sur de Europa estaba marcado como si tú hablas una oración o 2 palabras en el idioma de la persona, estas personas dicen, wow, hablaste 2 palabras, ya eres mi amigo. Y más o menos es así, es una forma de ganarte la amistad. Cuando hablas, por ejemplo, en el idioma nativo de los holandeses, los daneses, los alemanes, dicen, qué chévere que estás hablando mi idioma, pero mejor cambiemos de inglés. Es como complaciéndote o sea, es una forma de interpretar, o tal vez será que tú tienes, por ejemplo, no tienen la paciencia o no quieren enseñarte el idioma, así que prefieren para que la comunicación sea más rápida, cambian a inglés. Y también también veía que, por ejemplo, en las culturas eslavas, cuando hablabas el idioma de ellos, dice, pero ¿para qué estás aprendiendo mi idioma? Entonces, esto más o menos es una forma de encapsular qué tan fácil son para ser amigos. Ahora, sí es cierto de que son fríos en un principio, pero yo creo que simplemente toma más tiempo para hacer amistad. Alguna vez había conversado con una alemana y me decía que los latinos tienen muchísimos amigos o conocidos, pero ¿cómo se dice? Muy superficial cada amistad o cada conocido. En cambio, los alemanes, según me explicaba ella, son como más reservados, tienen menos círculo social, pero son mucho más íntimos estos círculos de acá. Ahora, si tú muestras interés en la cultura, por ejemplo, de ellos, o por ejemplo, aprendes una frase o una persona que esté o sea, alguien de quien se esté chismeando en Alemania, o sea, puede ser un actor o un político, o por ejemplo una serie que esté de moda o algo por el estilo, o si sabes cantar, por ejemplo, o tararear una canción clásica de la cultura alemana, vas a ser amigos rapidísimo. O sea, eso es universal, pienso yo, en cualquier cultura, y los alemanes no son una excepción. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué bueno que podamos romper esos mitos. Me gustaría también que me cuentes un poquito, vámonos de viaje a Turquía. ¿Cómo fue tu viaje a Turquía? ¿Qué hiciste allá? Y me imagino que ahí sí que, por supuesto, fue mucho más difícil el idioma. Cuéntanos. Hasta ahora es difícil el idioma. A ver, ¿por qué me fui a Turquía? Fue justo en el año 2019, justo antes de la pandemia. Pero justo, o sea, yo regresé de Turquía una semana antes de que cierren los aeropuertos y no fuera posible regresar. Bueno, pues, ¿por qué fui a Turquía? Pues como había expresado al principio del episodio, yo tenía una curiosidad por conocer más países y me sentía que estaba muy eurocentrista. O sea, quería aprender varios idiomas de Europa, pero sentía de que el mundo es mucho más grande que esto y vi mucho más allá. No tan allá, como decía, para que sea tan exótico y sea difícil de integrarse, ni tan común que no me sorprendiera nada. Entonces vi que Turquía era un punto
interesante porque primero tienen el mismo alfabeto latino que nosotros tenemos. Entonces, leer los anuncios o aprender el idioma sería un poco más sencillo con esta característica. Después, a mí me encanta el ajo, me encanta la comida de Medio Oriente. En Alemania me encantaban los Döners, kebabs. En Ecuador me encantaban los shawarmas, especialmente de Pakistán. Entonces, como que empezaba a sentir de que debe haber algo que él hace tan interesante a esta región del mundo. Y aparte, mi ex enamorada vivía allá. Entonces, sentía de que los astros, por así decirlo, se estaban alineando. Y dije, bueno, vamos a probar. Vendí mi motocicleta de ese entonces, compré un pasaje de ida y me fui allá. Y me quedé y viví 5 meses de ahorros. Entonces estuvo simpático. Fue una experiencia más bien mejor de lo que me esperaba. Me esperaba ver camellos y gente con turbantes. Y no fue tan así. Más bien fue como ver una parte de Europa, pero con influencia islámica. Qué interesante. Cuéntanos, ¿dónde viviste en Turquía y cuál sería tu top de lugares a visitar en Turquía? A ver, dentro de Turquía, porque estaba en modo ahorro, no visité tantos lugares, pero sí puedo dar mis recomendaciones. Yo estaba viviendo en Ankara, en la capital. Es una ciudad que está en el lado asiático. De hecho, Turquía tiene como el 97% de su territorio en Asia, el resto está en Europa. Y entonces era la capital, era donde vivía mi ex enamorada, entonces decidí que, bueno, por ahí me iba a quedar. Aparte tenía uno o dos conocidos, creo que, bueno, no sé en qué orden conocí, pero bueno, que vivían allá, entonces me podía facilitar mucho que si fuera a vivir en un pueblo más pequeño. Entonces, allá viví. Lugares para conocer en Turquía. A ver, Estambul, una semana seguro. Yo sé, han de decir, pero no tengo tanto tiempo. Tal vez entonces 3 o 4 noches para quedarse en Estambul. Hay muchísimo para hacer. Y no es una exageración que te quedes una semana y aún así te quedes mucho por conocer. Porque Estambul fue una ciudad, fue la capital del Imperio Bizantino. Ahí fue, digamos, la ciudad de la romana de Oriente. Después fue la capital del Imperio Otomano. Y hoy en día sigue siendo una ciudad muy importante. Entonces tienes muchos elementos de todas estas eras. O sea, es una ciudad antiguísima. Después tienes lugares que me podría estar confundiendo entre qué es lo que hay en cada lugar. Por ejemplo, hay en Çanakkale, si no estoy mal, es el lugar donde fue la ciudad de Troya y el famoso caballo de Troya, el famoso historia o mito. Después tienes Esmirna, es una ciudad, le llaman el infierno musulmán porque es la ciudad más occidentalizada de Turquía. Y ¿qué más tienes por allá? Creo que cerca de ahí están las Éfesos, que hay una ciudad donde había una biblioteca importante. Y cerca de ahí está donde, según la tradición, fue la ciudad donde vivió hasta los últimos días la Virgen María. Por ahí está Capadocia y... se me fue. El Pamukkale, que son ciudades... la una era donde habían vivido los primeros cristianos y están como viviendo en cuevas. Y el otro son lugares con piedras blancas. No sé exactamente si es cal o qué es exactamente, pero son hermosísimas las vistas que tienes allá. Y por supuesto los globos famosísimos que empiezan a las 5 de la mañana. Empiezan en uno de estos dos lugares, no me acuerdo exactamente, pero es una vista hermosísima y es un plan espectacular. Y además parece que es un plan muy romántico.
Sí, por supuesto. Ahí tienes muchas cosas para hacer en Turquía. Me parece fantástico. ¿Qué tan caro es Turquía? ¿Cuánto crees que se necesita para estar un mes o unos 15, 20 días en Turquía? Bueno, a ver, la economía turca se está devaluando a medida que estamos conversando, entonces es difícil saber en el momento en que el oyente esté escuchando esto, pero cuando yo fui estaba algo así como $1 las 6 liras, más o menos, o 6 o 10 liras turcas. Y, por ejemplo, yo creo que los 5 meses que estuve ahí habré vivido con, ¿qué serán? $3,000 más o menos, o algo por el estilo. Por ejemplo, comer en el exterior, en ese entonces, perdón, comer en un restaurante, comida rápida, me habrá costado 10 o 20 liras, depende, por supuesto, si era restaurante o comida callejera. Eso habrán equivalido a, yo qué sé, a $1 o $2, tal vez, o algo por el estilo. Entonces, en general, era muy económico. Yo conseguí, por ejemplo, ahí una vivienda compartida, o sea, es decir, un cuarto para mí solo, pero vivienda y cocina y sala de estar compartida. Me parece que en ese entonces pagaba algo así, en el año 2019, pagaba como $150 por mes, más o menos, un poco menos creo. Entonces, sí es económico en términos generales. Por supuesto que si tienes cara de turista y si es que vas a los lugares turísticos, los precios son más caros. Pero si vas a los lugares donde frecuenta la gente local, más alejada de las hordas de turistas, es posible que encuentres precios, por ejemplo, si vas al Gran Bazar, ahí, ahí compré, me acuerdo, mi fez, mi sombrero tradicional turco marroquí. Lo había comprado, me acuerdo, en 100 o 120 liras. Creo que eran algo así como $20. Pero en otros lugares me hubiese costado 10. O sea, lugares más menos turísticos me hubiese costado $10. Por ejemplo. Es súper interesante porque siempre pasa esto, ¿no? Además está mucho el tema de la viveza criolla que parece que no es solo sudamericana. Cuéntanos una cosa. ¿Qué tal las personas turcas? Hoy por hoy hay mucha influencia, están las novelas turcas, creo que hay más personas de Turquía que han salido, que podemos conocer, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo te fue? Así como hablábamos un poquito de los alemanes, ¿qué tan receptivos son los turcos con el turista? ¿Pudiste hacer amigos turcos? ¿Qué tal la mezcla de los idiomas? Me parece que no debe ser muy fácil, ¿no? A ver, con respecto, primero que te contesto el tema de la viveza criolla. A ver, sí es cierto que vas en lugares turísticos, vas a encontrar precios más altos, pero el turco en general no te engaña. Con dinero, casi nunca, jamás, diría yo. Eh, Al contrario, yo tuve mi primera experiencia en Turquía, sí fue casi un engaño, porque el taxi que me cobró desde la parada de bus en alguna parte de la ciudad hasta donde yo fui, me cobró 40 liras, por así decirlo, y se dio más vueltas de lo que debía y etcétera. Me cobró como 40 liras en vez de cobrarme 10. Entonces fue mi primer engaño que tuve, pero, por ejemplo, la persona del hotel que se fue a recibirme, le mandó al diablo a este taxista, no sé si haya sido o no turco, pero le mandó al diablo porque no se engañan con dinero. Eso sí, es un pecado mortal que creo que se llama en Turquía, en turco se llama el jarar, algo por el estilo. Es engañar con dinero, es un pecado. Es obviamente prohibido por el Islam, pero sobre todo es culturalmente mal visto engañar. Por ejemplo,
vos ves una moneda o un billete tirado en el piso, es probable que lo veas tirado ahí todavía el día siguiente. Por ejemplo, yo iba a comprar jugo o zumo en una tienda que estaba cerca de la casa y la refrigeradora estaba fuera del local comercial. Es decir, tú pasabas por la calle, abrías la refrigeradora, cogías el envase y te acercabas a la tienda a pagar. Y la gente espera eso con total tranquilidad, con total normalidad. Es difícil que un turco te engañe con dinero, por supuesto no estoy garantizando, pero en la cultura está no engañar. Y aquí quiero enfatizar más porque es importante. Yo escribí esto en el blog, un par de historias. Por ejemplo, a mi anfitrión del apartamento se le había perdido el celular y cuando había llamado a la línea de taxis, la compañía de taxis no podía creer que se había perdido el celular. No es concebible que se pueda perder un celular. Entonces llamaron entre todos los taxistas y después de 2 días se encontró el celular y lo devolvieron. ¿Qué más? Tenemos casos como, por ejemplo, súper muy parecido seguro a caminar. Sudamérica ese episodio, muy parecido a Sudamérica. Sí, o sea, no tienes idea lo seguro que es caminar por la calle, igual, en las 2 de la mañana, 7 de la noche, es caminar hasta la casa, es normal, o sea, no te esperas nada raro. Ahora, pregunta. Siempre hay un estereotipo sobre los países musulmanes, que por ejemplo, claro, robar está muy mal y tal, pero cosas como que te cortan la mano si robas, es lo que uno siempre tiene en la mente, o lo que tiene en el popular del pensamiento. Cuéntanos, ¿alguna vez supiste algo al respecto? ¿Qué tan grave era el tema de los asaltos? Ya que no hay asaltos seguramente porque las penas son muy duras. Seguramente no conocí nunca o no escuché nunca nada sobre cortar la mano ahí, por lo menos en Turquía. No sé en los países árabes, porque tienes países árabes desde el occidente de África hasta la península arábica. Pero por lo menos en Turquía no hay no hay esa ley, por lo menos. No conozco, pero usualmente se cree que si es que alguien te asalta es porque es de extranjero. Más o menos eso es lo que escuché cuando estaba viviendo ahí. Perfecto. Bueno, bien desde ese punto de vista. ¿Y qué tal los turcos? ¿Pudiste hacer amigos turcos? ¿Qué tan fácil es hacer amigos? ¿Qué tan receptivos son? Son receptivos. La verdad que para mí me trataron bien. No me esperaba, o sea, viniendo de Alemania, esto es completamente inesperado. Fíjate que, por ejemplo, a mí a ver, es común que te regalen té cuando vas no sé, vas a la casa de un amigo o vas a la oficina no sé, del doctor, mientras le esperas, es común que te regalen té. Pero, por ejemplo, yo fui a un restaurante de comida rápida una vez a comer uno de estos comidas, platos típicos, estilo shawarma o kebab. Y la persona, uno de los meseros, me trajo un té. Pero yo en mi pensamiento dije, oiga, a ver, espere. ¿Cuánto me va a cobrar? ¿Cuánto? No, gratis. Y me quedé viéndole extraño. ¿Qué? ¿En serio? ¿Me está regalando té solo por ser yo así? Entonces me quedé muy contento. De ahí, por ejemplo, aunque la barrera del idioma es complicado, no hablan, muy pocos hablan inglés comparado con Alemania, por ejemplo. Entonces, sí te van a entender si usas Google Translate, sí podrás romper muchas de estas barreras, pero no todas, no muchas, perdón, pocas de estas barreras, todavía van a existir muchas. Pero en general eran muy sonreídos, te permitían tomarles fotos para que, por así decirlo, tengas un recuerdo de ellos en tu celular.
Por ejemplo, yo le pedí a una persona que estaba tocando un instrumento de Medio Oriente que se llama el baalama, que si le puedo tomar un video, claro, toma en el video, no hay problema. Entonces, y amigos turcos también hice. Por ejemplo, una vez, fue curioso, una vez que me fui con mi ex enamorada y un turco que sí hablaba inglés, me fui a un bar, que recordemos que en la cultura musulmana no está bien visto tomar alcohol. Es cierto que en Turquía sí se vende alcohol en los supermercados, pero sobre todo en las ciudades grandes. En los pueblos más pequeños puedes encontrar margaritas o mulas moscovitas y otros más, pero son baratos y son sin alcohol. Pero bueno, entonces cuando me fui a este bar, me acuerdo que 5 personas diferentes se acercaron a hablar con nosotros, a preguntar, bueno, ¿y ustedes de dónde son? Porque hablamos inglés y no parecíamos locales, entonces 5 personas diferentes en un bar más o menos de un tamaño mediano, se acercaba a hacerse amigos. Entonces, yo diría que en ese sentido, los turcos y los latinoamericanos nos parecemos bastante. Y eso me lleva al siguiente tema, sobre las telenovelas, que si bien no conozco muchas, excepto el ¿Qué culpa tiene Fatma Gül? Pero en general, hay muchos lazos culturales, a pesar de que tenemos religión diferente, idioma diferente, etcétera, pero pareciera que la cultura es muy similar. Es decir, como latinoamericano vas a encontrar muchas similitudes yendo a Turquía con tu propio país. Es decir, se me ocurre, la vecina que está espiando a través de la ventana para chismosear, eso es común en Turquía, eso es común en Latinoamérica. Y así por el estilo, hay muchas cosas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad es que un viaje que tengo absolutamente pendiente y un lugar al que definitivamente quiero ir. Ahora bien, vamos juntos, no se diga más. vamos a darnos otra vuelta. Quisiera que nos hables un poquito de Portugal. ¿Cómo estuvo su experiencia en Portugal? Cuéntanos. O Portugal está bom, está belo. Bueno, está belo, com licença. A ver, Portugal. ¿Por qué me fui a Portugal? Porque encontré una maestría allá que quería hacer justamente sobre negocios. Y bueno, encontré una agencia que me ayudaba con los documentos, con encontrar la universidad. A mí estas cosas me marean bastante porque tienes infinitas posibilidades de hacer maestrías en cantidad de universidades, no solo en Europa, sino también en América del Sur, en Asia, en el mismo Turquía. También alguna vez estaba coqueteando con la idea de irme por allá, entonces fue como que, bueno, encontré esta agencia, entonces dije ya, bueno, no es impagable como la educación en Estados Unidos, pero dije, pues vamos, va a ser divertido y podría ser una ventana de oportunidades para, una vez terminada la maestría, podría trabajar, no sé si en Portugal o en otro país de Europa, o ir fuera de Europa a continuar. Entonces acepté el reto. Esto fue el año principios de 2022. O bueno, sí, principios de 2022. Entonces me fui aceptado en una universidad en Lisboa. Y déjame decirte qué lugar tan caliente. Bueno, no ha sido el lugar más caliente en el que he estado, pero me siguió siendo caluroso. ¿Cómo es Portugal? A ver, si has estado en España, vas a encontrar muchísimas similitudes de cultura ibérica. A ver, ¿por dónde comenzar con la cultura? Es básicamente una cultura latinoamericana un poco más fría, porque yo, por lo menos en Lisboa, que es ciudad capital, la gente tiende a ser generalmente más cerrada que si vas a ciudades del resto de ciudades del país.
Con todo, la cultura portuguesa es muy parecida a la cultura española. ¿Qué hay característico de Portugal? Bien, primero, si te gusta Harry Potter, vas a encontrar muchos elementos de ahí mezclados que fueron sacados de la cultura portuguesa. Por ejemplo, los vestidos de los universitarios Prash, que son común como se visten en las películas de Harry Potter, bueno, fueron inspiradas de aquí. De ahí, por ejemplo, la casa de Slytherin, Salazar Slytherin, fue inspirado en el dictador de Portugal, que estuvo ahí hasta los años 70 más o menos, si no estoy mal. Yo qué sé, el J.K. Rowling escribió parte del primer libro en Portugal, entonces vas a encontrar muchos elementos de aquí. ¿Qué es lo que más me gusta de Portugal? Yo diría que la comida marítima es espectacular, es brutal, es deliciosa. Oye, desde las sardiñas cocinadas, un plato que se llama frango à brash, que es pollo con papas y algo que no sé cómo describir porque nunca aprendí la receta, pero es espectacularmente buena. La bomba de colesterol número 1 se llama la francesiña, que significa literalmente francesita, y que es originaria de la ciudad de Porto, al norte del país. Es una bomba de colesterol. Tiene carne, huevo, jamón, tocino. Pucha, tiene un montón de cosas que puedes almorzar y tranquilamente no merendar. ¿Qué me gusta? Otra cosa que es importantísima de Portugal es que es súper seguro. Bueno, creo que está catalogado como el quinto país más seguro del mundo. Y si bien siento yo que es más seguro Turquía por razones culturales, como por ejemplo yo mencionaba, que es, puedes vos, encuentras un euro en la calle, lo más probable es que desaparezca pronto. Y que, por ejemplo, en Turquía las refrigeradoras, por ejemplo, de algunas tiendas de barrio estaban fuera para que la gente agarre y se acerque a pagar y etcétera. Eso no encuentras en Portugal. Aún así, es muy seguro caminar por la calle. Sí te pueden bolsiquear en zonas donde hay muchos bares. Por ejemplo, a una compañera le robaron el celular cuando estaba de fiesta. Creo que le bolsiquearon de la cartera. Obviamente 3 de la mañana y estaba borracha, entonces, y era un lugar de muchos bares. Entonces, esas cosas siguen sucediendo, pero no hay asaltos a mano armada o cosas por el estilo. En general, en eso es muy seguro. Buenísimo, buenísimo. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo definirías tú los portugueses? ¿Es fácil llegar con ellos? ¿Puedes hacer amigos? ¿Qué tan receptivos son con el turista? Con el turista, sí, bastante. De hecho, el 20% del PIB de Portugal viene del turismo. Entonces, en general, son receptivos, aunque muchos de los problemas por su escasez de vivienda que vive hoy en día se debe al turismo. Entonces, hay como esa relación agridulce, amor-odio al turista, pero en general son muy receptivos. Sí te van a recibir, no tan calurosamente como los turcos, pero sí son amistosos, sí son abiertos a conversar, en general. Para ser amigos, yo no tuve tanta facilidad. Al menos, más tuve, por ejemplo, cuando estuve en Italia o en Turquía, cuando estuve viviendo allá. Ya hablaremos más adelante de Italia. Pero también puede ser que me tocó vivir en Ciudad Capital. Entonces, tal vez no sea el mejor ejemplo hacer amigos en la capital
portuguesa, pero en general yo creo que hay muchos planes. Por ejemplo, en ese momento yo me había descargado una aplicación que se llamaba Meet App para el celular y había, por ejemplo, planes para jugar voleibol, un grupo de escritores había conocido, planes para hacer, ¿cómo se dice? Salto en bares. O sea, hay muchos planes para hacer con portugueses íntimamente. No tuve yo esa experiencia. Ya. Ahora bien, creo que quisiera un poco que nos cuentes, y un poquito cerrando el episodio de hoy, que nos cuentes qué requisitos o cuando decides ir a vivir a algún país, cómo manejas el tema de los documentos, cómo manejas el tema de quedarte 5 o 6 meses, un año en algún lugar, ¿cómo lo haces? Uy, prepárate para la burocracia. Como a veces digo sarcásticamente, la burocracia es lo que nos hace humanos. Pero, ¿por qué? A ver, necesitas documentos y necesitas aceptar las reglas de la casa donde vas. Entonces, si las personas te dicen que necesitas X documentos, pues no lo tomes personal, pero simplemente es porque ellos necesitan alguna garantía de que tú eres la persona que afirma ser. A ver, ¿cómo consigues los documentos o qué documentos típicos son los que necesitas? Empecemos por pasaportes, visas y etcétera. Depende del país donde vengas, te pedirán una visa de turismo de entrada o no. Tengo entendido que necesitas, si quieres quedarte más de 3 meses, en muchos países te van a pedir, depende del país, pero muchos te pedirán la carta de aceptación a la universidad, al trabajo o ¿cómo se dice? Sostenibilidad económica antes de ir. En el caso de Turquía, para mí fue al revés. Ahí yo entré como turista y después hice los documentos para quedarme durante un año en una academia de turco. No me pidieron ni siquiera un documento de viabilidad económica, ya no me acuerdo cómo se llama. Y pude hacerlo mientras estaba ahí. Sé que en Estados Unidos es diferente, más bien tienes que entrar con la visa de estadía de larga duración mientras estás en el extranjero y entras con esa visa. Tienes que averiguar estos documentos de cada país, por así decirlo, juega con sus propias reglas. Y hay que entender y hay que aceptar. A donde vayas, estás entrando a la casa de alguien más. Luego, temas económicos. Pues muchas veces vivir en un país no es tan caro como tú crees, porque estamos acostumbrados a que gastas como un turista y eso no es así. Por ejemplo, hace no mucho, hace 2 semanas estaba alquilando una casa para vivir 3 meses. Ahora me estoy yendo, de hecho, en un mes me estoy yendo a Italia a vivir 3 meses. Y el precio, por ejemplo, de esta misma habitación que yo encontré en plataformas como Airbnb o encontrarías en plataformas similares, estar los 3 meses te hubiese costado $4,100 o euros, no me acuerdo. Pero buscando esta misma habitación ¿cómo se dice? En páginas locales donde la gente local busca habitaciones para compartir, me terminó costando por los 3 meses 1,300 euros. Entonces, no es o sea, sí es descabellado una plataforma con la otra, pero puedes encontrar opciones económicas, depende también de la estabilidad que le des al arrendador. Si te vas a quedar 3 meses, vas a tener, digamos, si te vas a quedar un mes, vas a tener precios diferentes que si te quedarás 12 meses o 6 meses y así por el estilo. Entonces hay negocios. A ver, consejos para documentos en general. Esto me dio una amiga.
Este consejo me dio una amiga y es muy importante. Ten digitalizado todos y cada uno de tus documentos, porque no sabes cuándo los vas a necesitar. Hablemos de que vos vas a poder, no sé, imprimirlos y mostrarlos en algún momento. Esto me sirvió como, por ejemplo, cuando perdí mi billetera, cuando fui en un viaje en México, porque me permitió conseguir una visa para entrar otra vez a Portugal, porque tenía todos mis documentos respaldados en la nube. Es importantísimo. Te puede salvar de verdad la vida algún día. De ahí necesitarás un seguro local, tanto para tu salud mental, por así decirlo, para que estés tranquilo, pero también para que la gente... son muchos de los requisitos, tanto de visa de turismo como para permiso de permanencia. Vas a necesitar un seguro. Entonces, averíguate cuánto cuesta. Los seguros locales tendrán un costo. Tal vez si eres extranjero te costará un poco más, pero ve lo mínimo que necesitas cubrir. ¿Qué más? Idiomas. A ver, siempre que quieras vivir más de 3 meses en un país, deberías por lo menos alcanzar un nivel A2 en el idioma que del país donde vas a vivir. Porque es importante respetar la cultura local. Si vas a solamente una semana, probablemente el inglés sea suficiente. Digo probable. Porque sí, las zonas donde son turísticas, por ejemplo, me pasó en Turquía, sí hablan inglés, pero te alejas un poco, te vas a los lugares típicos de los lugareños, ya no hablan inglés. Incluso en Alemania me he topado con personas que no hablan inglés, o su inglés es malísimo y es preferible hablar el idioma nativo o con señas, o con Google Translate, o aplicaciones así. ¿Qué otro consejo puedo dar? ¿Me das un tema? ¿Me sugieres un tema? Caramba, han estado súper buenos los tips. Pues la verdad es que un gusto conocerte, Juditova, y yo creo que nuestros auditores también están contentísimos. Bueno, has contado muchísimo de tu historia, has contado muchísimo de tu vida, y creo que eso es muy valioso. El tiempo ha volado, por lo tanto yo creo que vamos a dejarlo aquí en el episodio del día de hoy, y próximamente vamos a hacer un episodio 2 en el que contemos las siguientes partes de tus viajes y otros tips que sean importantes para las y los viajeros. Por lo tanto, agradecerte muchísimo por contarnos tu historia el día de hoy. Ay, me emociono. y nada, pues vamos a por mucho más. Listo, muchísimas gracias por esta entrevista, lo he pasado muy bien. Pues bien, ya lo saben, amigas, amigos, en Audio Viajes tenemos muy buenas recomendaciones para ustedes. Escuchen nuestros episodios, síganos en nuestras redes sociales, escríbanos, coméntenos. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué preguntas le harían a Juditova? ¿Qué quisieran saber de cómo han sido sus viajes por el mundo? Y la verdad es que bienvenidos sean. Si tienen alguna recomendación o quieren que entrevistemos a alguien, no duden de enviarnos sus comentarios. Y siempre bienvenidas, bienvenidos a Audio Viajes. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda, puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página voyageyama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.